Como dije, pues vamos a hablar de este tema, la muerte vicaria y expiatoria de Cristo, siguiendo el tema de nuestra serie Confesión de Fe que estamos estudiando, sobre la Cristología, que es donde estamos ahora mismo. Ya hemos visto mucha cosa sobre Jesús como el Hijo unigénito de Dios, la segunda persona de la Trinidad, engendrado eternamente por el Padre, destinado desde la eternidad para nuestra salvación. Hemos visto que Jesucristo es verdadero Dios, de la misma esencia y naturaleza que Dios Padre. En la plenitud del tiempo, Jesús fue concebido por el Espíritu en el seno de la Virgen María y vino a la luz, o tomó la forma humana de esta manera, siendo así segundo Adán, como el primer Adán, pero sin pecado, ¿no? Es decir, a la semejanza del primer Adán, vino como los hombres sin pecado. Hemos visto sobre las dos naturalezas de Cristo, su humanidad y su divinidad, como Cristo es 100% Dios, 100% hombre. Hemos visto sobre los estados de Cristo, desde su humillación, nacimiento, sufrimiento terreno, muerte, y luego también sobre su exaltación, la resurrección al tercer día, ascensión al cielo, posición a la diestra del trono de Dios y su segunda venida para juzgar como juez y Señor y Rey de toda tierra, para juzgar a vivos y muertos. También hemos visto sobre los oficios de Cristo, el hecho de que Jesús es sacerdote, profeta y rey. La semana pasada hemos visto sobre los nombres de Cristo, los distintos nombres y títulos de Cristo. Y ahora nos toca este punto que se refiere a la obra de Cristo, ¿no? A la obra que Cristo realizó en la cruz, su muerte. En este caso, según creemos, y está en nuestra confesión de fe, su muerte vicaria y expiatoria. Y ya veremos lo que significa el hecho de ser vicaria y lo que significa el hecho de ser expiatoria. Este es un tema que es parte principal y céntrica de la obra sacerdotal de Cristo, porque es lo que propicia la reconciliación del hombre con Dios. Este es un tema central y fundamental del Evangelio, y con frecuencia se llama este tema, o esta doctrina especial, del corazón del Evangelio. Ya ves tú la importancia que tiene, por lo tanto. Al fin de cuentas, el cristianismo tiene que ser cristocéntrico, y obviamente la obra que Cristo realizó, de la cual su muerte vicaria expiatoria es central, pues obviamente también ocupa un lugar central en todas nuestras doctrinas y en el propio Evangelio. Cuando yo haga así, vamos a combinar, que puedes pasar para la siguiente diapositiva. Así. ¿Ves? ¿Ah? Con esta, ¿no? Ah, vale. Entonces con esta, con la izquierda. La palabra vicaria, ¿qué significa? Pues proviene del latín vicarius, que significa literalmente el que hace las veces de otro, o que actúa en lugar de otro. En términos generales, la muerte vicaria, por lo tanto, se refiere a la idea de una persona que muere en lugar de otra, como un sustituto. Es decir, creemos que Cristo nos sustituyó en la cruz. Nosotros cometemos pecado y deberíamos pagar con muerte, pero como nuestra muerte no resolvería nuestro problema, visto que tenemos la sangre manchada por el pecado, Jesús, que es perfecto, se puso en nuestro lugar y murió en nuestro lugar y pagó el precio por nosotros. Murió nuestra muerte para que pudiéramos vivir su vida. Murió nuestra muerte para que pudiéramos vivir su vida. Acuérdate. Sí. Así que vamos a leer unos pasajes sobre esto, ¿no? Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21, sobre esa idea de que Jesús nos sustituyó en la cruz, ocupó nuestro lugar. Este es el significado, o esto es lo que significa muerte vicaria.
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Como dije, era perfecto, sin pecado, sin mancha, pero se hizo pecado por nosotros. Es decir, el pecado estaba con nosotros, Él ocupó nuestro lugar allí, haciéndose pecado por nosotros, para que pudiéramos vivir su vida, es decir, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24, quien llevó en él mismo nuestros pecados, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Llevó en él mismo nuestros pecados, es decir, ocupó nuestro lugar, tomó posesión de nuestros pecados y nos sustituyó pagando el precio. Siguiente pasaje, Isaías 53, versículo 5. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Yo creo que ese pasaje es aún el más claro a ese respecto. Por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, es decir, el castigo era nuestro, pero él estuvo en nuestro lugar. También Cristo padeció una sola vez, dice 1 de Pedro 3:18, por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Esta es la idea de muerte vicaria. Cristo nos sustituyó en la cruz. Debía ocupar tú y yo aquel lugar en aquella cruz, pero estaba ahí en nuestro sitio. ¿Qué significa la palabra expiación? Proviene del latín expiare, que significa literalmente purificar o limpiar. En términos generales, la muerte expiatoria de Cristo, por lo tanto, se refiere a su sacrificio en la cruz para pagar por nuestros pecados, limpiándonos y liberándonos de toda culpa, propiciando así nuestra reconciliación con Dios. Este tema está relacionado directamente, es el tema de la reconciliación, ¿no? Esa palabra expiación viene del Antiguo Testamento mismo, donde se dice que los sacrificios que los sacerdotes hacían eran sacrificios hechos para expiar los pecados. Expiar es lo mismo que decir limpiar, purificar. Entonces, cuando Cristo muere, una muerte expiatoria, es decir, un sacrificio que limpia, como un cordero, que al ser sacrificado, su sangre derramada, limpiaba el pecado, por eso la sangre limpia el pecado, esa es la idea, ¿no? De los corderos. Pero en el Antiguo Testamento eso era algo simbólico, pero en Cristo es realmente espiritual, es decir, se procesa realmente en nuestra alma lo que Él ha hecho, es decir, su sangre nos limpia de toda mancha del pecado, porque fue un sacrificio expiatorio. Por lo tanto, todo el que en Él cree tiene sus pecados limpiados, su vida, su alma purificada, y por lo tanto se queda libre de toda culpa. Ya veremos algunas cosas que implican eso que estamos diciendo. Creemos que por medio de su sacrificio, por lo tanto, Cristo pagó por todos nuestros pecados en la cruz y nos purificó y nos liberó de toda culpa, reconciliándonos por siempre con Dios. Obviamente, esta sustitución y expiación de pecados ocurre solamente para aquellos que, por la gracia de Dios, se arrepienten de sus pecados y creen en Cristo y en su obra en la cruz como suficientes para su perdón y su salvación. Dice Mateo capítulo 1, versículo 21.
el ángel a María al dar la noticia de su embarazo: y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La idea de limpiar los pecados, quitar la culpa. Lo mismo de Juan capítulo 1 versículo 29, cuando al ver Jesús acercándose hacia él para ser bautizado, Juan Bautista declara: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, está claramente refiriéndose al hecho de que Jesús era como los corderos del Antiguo Testamento, o mejor dicho, los corderos del Antiguo Testamento eran un símbolo que apuntaba en dirección a Cristo, el verdadero Cordero de Dios, que al ser sacrificado quitaría el pecado del mundo. Obviamente, cuando dice que quita el pecado del mundo, no quiere decir que todo el mundo, es decir, todas las personas tendrán sus pecados quitados. Eso sería caer en un universalismo, lo que no es bíblicamente real. Es decir, quita el pecado del mundo en el sentido de que aquellos que se arrepientan y crean en Cristo tendrán sus pecados perdonados, ¿no? Entonces, el mundo aquí es una generalización para aquellos que realmente creerán en Cristo, por así decirlo. Porque sin Cristo, todos en el mundo no tendrían, ¿cómo digo esto? Sin Cristo no habría posibilidad de cualquiera en el mundo tener sus pecados perdonados. Pero fue posible por el sacrificio de Cristo. Pasa. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Él, Cristo, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, Jesús, después de ser sacrificado para purificar los pecados de aquellos que creyeran en Él, pues con esta obra terminada, no que toda su obra esté terminada, pero con esta obra terminada, sube al cielo y se posiciona a la diestra de la majestad de Dios, posición de soberanía, de señorío y de reinado, para de ahí volver como juez y señor de toda la tierra. 2 Corintios capítulo 5 versículo 19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. El propio Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo el mundo. ¿Por qué? Porque Cristo estaba sacrificándose de manera expiatoria para limpiar, por lo tanto, los pecados y quitar la culpa de todos aquellos que vinieran a creer en Él. ¿Vale? Es una introducción que resume lo que es la muerte vicaria y expiatoria de Cristo. Ahora, vamos a profundizarnos un poquito más en este tema, ¿no? ¿Cuál fue la causa que impulsa a la reconciliación? Es decir, esta obra de Cristo de muerte vicaria y expiatoria con la cual Él reconcilia con Dios el mundo. Es decir, ¿cuál fue la causa que impulsó a la reconciliación por medio de la muerte vicaria y expiatoria de Cristo? Primero, el beneplácito de Dios. La primera causa, el beneplácito de Dios. Aquí quiero mencionar que a partir de ese momento estoy siguiendo la estructura de un teólogo que es Louis Berkhof, su nombre, para dar crédito al autor que estoy ahí más o menos siguiendo, ¿no? A partir de ahora, ¿no? En este apartado. Vale.
Entonces, lo primero es el beneplácito de Dios. ¿Por qué es importante decir eso? Es porque algunas veces se explica esto como, es decir, se explica la reconciliación como si la causa impulsora de esta reconciliación descansara simplemente en el compasivo amor de Cristo para los pecadores. Es verdad que Cristo es compasivo, por supuesto. Pero se suele decir a menudo, Él era tan bueno y amante que la mera idea de que los pecadores estuvieran perdidos sin esperanza le resultaba horrenda. De consiguiente, se ofreció a sí mismo como sacrificio para perdón de sus pecados. Es decir, se ofreció como víctima en lugar de ellos. Pagó el castigo poniendo su vida por los transgresores. Y de esta manera pacificó a un Dios airado. Como si el Dios Padre solo tuviera ira y no amor. Esto no es verdad. Algunas veces este concepto impulsa a los hombres a glorificar a Cristo a causa de su supremo sacrificio, pero al mismo tiempo puede que ofenda a Dios Padre porque demanda y acepta un sacrificio y una ofrenda tan grande. Y otras veces este concepto hace que desprecien a Dios y canten alabanzas de Cristo en términos inadecuados, por así decirlo, presuponiendo incluso un cisma ahí, es decir, una división entre la Trinidad. Según este concepto, Cristo en apariencia recibe lo que le es debido, pero a Dios se le despoja de su honor. Según la Biblia, lo que vemos es que la causa impulsora de la expiación se encuentra en la misma voluntad de Dios para salvar a los pecadores mediante una expiación sustitutiva. Es decir, que Cristo es compasivo y se sacrificó a sí mismo como acto de amor, eso es por supuesto verdad y es adorado por nosotros. Pero no significa que esto está hecho simplemente para apaciguar a un Dios airado, como si Dios, el Padre, no tuviera también amor y simplemente fuera juicio. Como que si Dios Padre no tuviera también compasión en este sentido, ¿no? Eso está equivocado, es decir, porque una de las primeras causas que impulsan la reconciliación es el propio beneplácito de Dios Padre, obviamente en conjunto con la Trinidad, ¿no? Isaías capítulo 53, que es un capítulo mesiánico, una profecía mesiánica, ya hemos mencionado el versículo 5 y el versículo 10 dice: y la voluntad del Señor será prosperada en su mano. Está hablando de Jesús y de la obra que realizará en la cruz y el sufrimiento que pasará. Y el capítulo va terminando diciendo que la voluntad del Señor será prosperada en la mano de Jesús. ¿Por qué? Porque siempre fue voluntad del Padre que los hombres vinieran a la salvación. Profundizaremos un poquito más adelante aún más sobre ese tema. Lucas capítulo 2, versículo 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad para los hombres. El mensaje glorioso de Juan 3:16, o antes de esto, ¿no? Gálatas capítulo, cito Juan 3:16. Dios amó al mundo de tal manera. Aquí está hablando de Dios Padre, que amó al mundo de tal manera que entregó su único Hijo. Entonces, la causa que impulsa la reconciliación viene también del amor de Dios Padre. Su ira será apaciguada en los que creen en Cristo, pero lo que impulsa esto también es su propio amor. Gálatas 1, versículo 4. Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, según la voluntad de nuestro Dios Padre. Porque fue el beneplácito del Padre que en él Cristo habitara toda la plenitud y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo. No sería difícil añadir otros pasajes parecidos. Entonces, primero, la causa que impulsó la reconciliación, el beneplácito del Padre. Segundo,
no fue la voluntad arbitraria de Dios. Sí, la obra de Cristo por medio de su muerte expiatoria y vicaria, por medio de su sacrificio, no nació en una voluntad arbitraria de Dios. ¿Qué es una voluntad arbitraria? Es una voluntad simplemente sin dar motivos o razones. Es decir, como si Dios decidiera sin ninguna razón evidente, sino por su propia arbitrariedad o su propia autoridad, que la reconciliación debiera venir por un sacrificio expiatorio y sustitutivo. Como le dio en la cabeza y así lo hizo y ya está. No creemos que vaya por ahí los tiros. Más bien creemos que está más en armonía con la Escritura decir que el beneplácito de Dios para salvar a los pecadores mediante una expiación sustitutiva se fundó en el amor y la justicia de Dios. Fue el amor de Dios el que proveyó un camino de escape para los pecadores perdidos, como cité Juan 3:16. Y también podemos citar Romanos 3:26. Fue la justicia de Dios la que requirió que este camino fuese de tal naturaleza que satisfaciera las demandas de la ley para que Dios sea justo y justificador de aquel que cree en Jesús. Y Romanos, los versículos anteriores al 26, 24 y 25 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí vemos combinados los dos elementos, amor y justicia. Entonces, la causa que impulsa la reconciliación, ¿cuál es? Yo diría una combinación del amor y la justicia de Dios. Así que creemos que la causa que impulsa a que Dios promoviera la reconciliación entre Él y los hombres por medio de la muerte vicaria y expiatoria de su Hijo Jesucristo fue el beneplácito de su voluntad en una combinación de amor perfecto y justicia perfecta. Así que debemos evitar cualquier unilateralidad en ese respecto, es decir, no extremar el juicio ni extremar el amor. ¿Me explico? Los dos se combinan perfectamente. Si explicamos la expiación, ahí mismo está bien. Si explicamos la expiación como fundada únicamente en la rectitud y justicia de Dios, dejaremos de hacer justicia a su amor, como la causa impulsora de la reconciliación. Y daremos pretexto a los que gustan de representarla como la idea de que Dios es un vindicativo, que se preocupa nada más que con su honor. Que a lo mejor ya hemos escuchado eso en alguna parte. Pero si explicamos, por otra parte, la expiación tan solo como la expresión del amor de Dios, dejaremos de hacer justicia a su santidad y veracidad y reduciremos los sufrimientos de la muerte de Cristo a un enigma inexplicable. El hecho de que Dios entregara a su Hijo unigénito a los más amargos sufrimientos y a la muerte vergonzosa no puede explicarse sobre el principio de su amor únicamente, porque si no encontraría otra forma. Vamos a ver aquí algunos conceptos históricos respecto a la necesidad de la expiación. ¿Ya os habéis preguntado si era necesario realmente que Cristo muriera de esta forma? Para que pudiéramos ser salvos. ¿Será que Dios en su infinita sabiduría, majestuosidad y todo poder no podría encontrar otra forma de salvar a aquellos que Él quisiera sin que su Hijo tuviera que padecer?
¿era realmente la muerte vicaria y expiatoria de Cristo, es decir, su sacrificio, una necesidad para la reconciliación de Dios con el hombre? ¿Me explico el dilema? Pues algunos conceptos históricos respecto a esta necesidad de la expiación. Ya hubo mucha diferencia de opinión en ese sentido, ¿no? Y aquí quiero mencionar algunas. Primero, algunos que dicen que la expiación no era necesaria. En general, los que defienden esta idea dicen que la muerte expiatoria de Cristo fue algo puramente arbitrario de parte de Dios. Defienden que de alguna forma Dios podría haber ejecutado la obra de redención sin demandar satisfacción de ninguna clase, o que incluso podría haber otro sustituto. Es como si fuera un capricho, o algo así, como si fuera... Esta posición fue defendida de diferentes maneras por teólogos como Dan Scotto, Socinio, Hugo de Grossio y dos alemanes, Schleiermacher y Richard, no sé cómo se pronuncia, pero teólogos del liberalismo, ¿no? Teólogos liberales, que han infundido en la historia de la teología lo que se conoce hoy como liberalismo teológico, que es un peligro para el Evangelio. Hay que tener mucho cuidado. También algunas ramas de los arminianos llegaron a defender esta postura, no todos. A ver, esto no es bíblico, ¿por qué? Porque niega el valor infinito de los sufrimientos de Cristo. Si no era necesario que Él padeciera, pues el valor de su sufrimiento es disminuido. Esto no es bíblico porque niega la justicia que en Dios exige que el pecado sea castigado absoluta e inexorablemente. Es decir, los que defienden esta idea piensan que la justicia de Dios podría ser aplacada o apaciguada de otra forma. Y tercero, niega la santidad y el compromiso de Dios con su propia ley, sugiriendo que Dios podría aflojar o poner a un lado totalmente su propia ley, que no es el caso. Estoy resumiendo los conceptos históricos en básicamente tres, ¿no? Siguiendo la estructura de Berkhoff. En general, una segunda posición sería de que esta redención o la necesidad de ella es una necesidad relativa o es una necesidad hipotética. Es decir, basándose en el soberano albedrío de Dios, o en otras palabras, sobre el decreto divino, grandes estudiosos negaron la necesidad absoluta de la reconciliación y le ascribieron una mera necesidad hipotética. ¿Qué quiere decir eso? Que según esta perspectiva, la expiación fue necesaria, por tanto, debido a que Dios soberanamente determinó que el pecado no podría ser perdonado sobre ninguna otra condición. Es decir, como si fuera una determinación de Dios, pero si Dios determinara otra cosa, pues podría ocurrir otra cosa. Entonces, de ahí viene necesidad relativa o hipotética. Era una necesidad porque Dios lo determinó de esta forma, porque si lo determinara de otra forma, pues sería de otra forma. Cuando decimos que grandes estudiosos pensaron de esta forma, estamos hablando de algunos padres de la iglesia como Atanasio, Agustín y Tomás de Aquino, bien como algunos reformadores como Lutero, Zwinglio o Calvino. Calvino, por ejemplo, dijo, abren comillas, profundamente nos atañe que el que había de ser nuestro mediador tuviera que ser verdadero Dios y verdadero hombre. Si inquiriéramos acerca de la necesidad de esto, descubriríamos que no es lo que comúnmente se llama necesidad simple o absoluta,
sino que se deriva del decreto divino del que depende la salvación del hombre. Lo que era mejor para nosotros, nuestro Padre misericordioso lo determinó. ¿Cuál es una tercera posibilidad? En resumen, ¿no? Fuimos de la no necesidad a una media necesidad, por así decirlo, o necesidad relativa o hipotética, y ahora vamos a la tercera, que es una necesidad absoluta. Es decir, no había ninguna hipótesis que fuera de otra manera, no porque Dios lo determinara así, tomando una decisión entre algunas posibilidades, sino porque esa era la única posibilidad. Más o menos para explicar o hacerme entender mejor. Es decir, la posibilidad de la redención o de la muerte expiatoria vicaria de Cristo, de ese sacrificio, no era una entre 1.000.000 y Dios ha elegido una por su decreto, sino que no existe otra posibilidad. Fue un decreto suyo porque no podía haber otro decreto. Esto es lo que quiere decir que fue absolutamente necesaria la muerte expiatoria y vicaria de Cristo. En la iglesia primitiva, ya Ireneo, otro padre de la iglesia, había enseñado la necesidad de la expiación de esta forma absoluta. Y en la Edad Media, Anselmo de Cantuária también fue por este camino. En ese sentido, la teología reformada posterior a los primeros reformadores, es bastante curioso, en general se alejó de ellos en este apartado y mostró una decidida preferencia por la idea de que la expiación fue absolutamente necesaria, como Joe Owen y otros digamos, defensores de la teología más reformada, por así decirlo. La defensa de esta postura está fundada particularmente en la justicia de Dios, aquella perfecta moral por la cual Él necesariamente mantiene su santidad en contra del pecado y del pecador e inflige el debido castigo a los transgresores. Se considera que la expiación es el único camino en el que Dios puede perdonar el pecado y al mismo tiempo satisfacer su justicia, y no hay otra forma. En este caso en particular, yo sí que pienso como Luis Brekov y esa tercera rama, ¿no? Es decir, que esta es la idea que más parece encontrarse en mayor armonía con la enseñanza de la palabra. Pero quiero decir que los que están en el 2 y el 3 están dentro de lo posible. Decir que no fuera necesario, sí que nos alejamos de lo que es bíblicamente posible. Los que defienden que era una necesidad hipotética, pues pueden encontrar razón. Y los que defienden que fue absolutamente necesario, que es el caso mío particular, pues obviamente yo pienso que encontramos respaldo bíblico. Pero lo único que no podemos hacer es decir que no era necesario. ¿Verdad? Entonces, negarlo ahí, negar bueno, voy a caminar por donde estoy creyendo, ¿vale? Y vosotros pues tenéis toda la posibilidad de seguir estudiando y viendo lo que mejor se encaja, aunque yo voy por aquí, que la necesidad de la muerte y el sacrificio de Cristo vicario y expiatorio fue absolutamente necesario, no había otra posibilidad de ninguna manera. Y negar esto puede implicar realmente la negación de la justicia punitiva de Dios como tina de las perfecciones inherentes del ser divino, aunque los primeros reformadores, como es natural, pues nada de esto quisieron negar en forma absoluta. Pasa.
Y ahora quiero daros unas pruebas bíblicas de este camino que estamos recorriendo, ¿no? Primero, parece que la Escritura enseña con claridad que Dios, en virtud de su santidad y justicia divinas, no puede simplemente pasar por alto el desafío a su infinita majestad, sino que necesita visitar el pecado con castigo. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que Él dijo Él va a cumplir, es decir, el pecado le ofende hasta lo sumo, de manera que lo que Él ha establecido va a ocurrir. Necesita visitar cualquier tipo de pecado con castigo. El pecado no puede salir impune de ninguna manera. Se nos dice repetidamente que por ningún motivo justificará al culpable. Y ahí cito algunos versículos, no vamos a leerlos todos, pero ahí está. Segundo, dice que odia el pecado con odio divino. Todo su ser reacciona en contra del pecado. A veces tenemos una comprensión del pecado muy pequeña, porque estamos tan acostumbrados con él, desgraciadamente. Y parece que perdemos la noción del tamaño de la ofensa que cometemos en contra de Dios cuando pecamos. Pero todo su ser reacciona contra el pecado. Menos mal, el Señor se ha sacrificado por nosotros y nos ha justificado, pero igual, y nos ve a partir de la óptica de Cristo. Pero no deja de ser la verdad que todo pecado es una ofensa monstruosa a la santidad de Dios. Eso lo podemos ver en estos versículos, especialmente Romanos 1. Tercero, era necesario que Cristo fuera ofrecido como sacrificio expiatorio por el pecado para que Dios pudiera ser justo, aunque justificara al pecador. La cosa más importante aquí era que la justicia de Dios debía sostenerse. No puede jamás ser pasada por alto. Esto señala claramente el hecho de que la necesidad de la expiación se origina en la propia naturaleza de Dios. Él es justo y jamás pasará por alto su justicia. De ninguna manera. De ahí la necesidad de que se pagara un precio tan alto como el que fue pago para limpiar los pecados y poder la justicia ser hecha. Esto nos lleva directamente al segundo argumento. La majestuosa y absoluta inmutabilidad de la ley divina, como inherente a la íntima naturaleza de Dios, hizo necesario que Él demandara satisfacción del pecador. Dios no cambiará su ley. Dios no trabaja con relativos, sino absolutos. Solo está puesta. Si se fiere la ley, pues sí, hay que pagar. Ya está. Y obviamente hemos ido en contra de la ley, hemos ido la humanidad en contra de la ley de Dios, y eso pues naturalmente y absolutamente, y eso necesariamente y absolutamente demandará una satisfacción. No puede haber otra forma, porque esta era la forma establecida. La transgresión de la ley en forma inevitable lleva consigo el castigo y es inviolable precisamente porque está fundada en la naturaleza verdadera de Dios y no es así un simple producto del libre albedrío o la arbitrariedad de Dios. Lo que estamos diciendo es que no es que es así porque Dios lo decidió, es así porque emana de Él. Es su naturaleza. Es algo que Él no puede hacer diferente porque iría en contra de su propia persona.
Me explico mejor ahora la diferencia entre algo arbitrario, una decisión arbitraria, y otra decisión que es fruto de naturaleza, que es fruto del carácter y que es una necesidad, por lo tanto, inherente a su persona. Es como sale natural. No es porque lo ha decidido de esta forma, es porque es parte de su esencia. Esta es la idea, esta es la diferencia aquí entre el punto 2 y el punto 3, que explicaba anteriormente, ¿no? De necesidad relativa o necesidad absoluta de este sacrificio. Y por eso creo que es una necesidad, o que fue una necesidad absoluta, el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el hecho de que esta necesidad viene de la naturaleza de Dios, que no puede ser otra, jamás será otra. ¿Me entendéis? Tengo miedo de a veces ser un poco demasiado complejo, pero bueno, estamos aquí para profundizar, ¿verdad? Entonces, yo cuando doy el estudio de fundamentos a los nuevos creyentes, paro en el resumen de introducción. ¿Me explico? Pero aquí tenemos que sumergir, ¿verdad? Entonces esa es la idea. No es un simple producto del libre albedrío. Sale de su naturaleza. Pasa. El principio general de la ley está expresado así: maldito todo aquel que no permanece en las palabras de esta ley para hacerlas. Deuteronomio 27, 26. Si Dios quiso salvar al pecador a pesar del hecho de que éste no pudiera cumplir las demandas de la ley, tenía que hacer provisión para una satisfacción vicaria como base de la justificación del pecador. Es decir, lo que estamos diciendo es que la ley de Dios es una extensión de su naturaleza. De manera que si se infringe esta ley, naturalmente, porque viene de Dios, hay que hacer satisfacción vicaria o personal, pero no podría ser personal porque el pecador no puede pagar por sí mismo, porque su sangre está manchada. Entonces tendría que ser un sacrificio, una satisfacción vicaria. Tercera prueba bíblica, ¿no? A lo mejor esas pruebas de la necesidad de la expiación son en su mayor parte de carácter inferencial, es decir, por inferencia estamos captando estas ideas, pero sin embargo tienen bastante importancia, ¿no? La necesidad de la expiación se origina también en la veracidad de Dios. Es Dios de verdad y no puede mentir. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Habló y no lo ejecutará de manera ninguna, ¿no? Eso está conectado con la propia inmutabilidad de Dios, como vimos anteriormente. Entonces, pasa. Sea Dios veraz, dijo Pablo, y todo hombre mentiroso. Cuando Dios entró en el pacto de obras con el hombre, decretó que la muerte sería el castigo de la desobediencia. Y no hay otro camino. Alguien tendrá que morir, o tuvo que morir, para pagar el precio. Este principio encuentra expresión en muchos otros pasajes de la Escritura. La veracidad de Dios demanda que el castigo se ejecute. Y si los pecadores han de salvarse, el castigo tendrá que ejecutarse en la vida de un sustituto. No había otro camino. Cuarta prueba bíblica. La misma conclusión debe deducirse de la naturaleza del pecado como culpa. Hablamos de la naturaleza de Dios. Ahora, la naturaleza del pecado sería otra prueba. Si el pecado fuera únicamente una debilidad moral, un residuo de un estado prehumano o cosa semejante, que por grados hubiera de llegar a sujetarse a la naturaleza más elevada del hombre, pues no se requeriría la reconciliación. A lo mejor, por ejemplo, ese tipo de pensamiento es el pensamiento hindú, por ejemplo. Es decir, ellos intentan ir mejorando de vida para éticamente hablando, ¿no?
con la idea de mejorar moralmente. Es decir, está entendiendo el pecado como una debilidad moral. El budismo crea algo semejante, ¿no? El pecado como una debilidad moral que tenemos que ir venciendo hasta llegar, en caso, por ejemplo, del budismo, al nirvana, el estado donde la moral está arriba del todo, ¿no? Nosotros no pensamos así. El pecado no es una simple debilidad moral que uno se esfuerza y vence. Obviamente es un problema moral, pero es más que eso. ¿Qué es, por lo tanto? Negativamente, el pecado es desorden y positivamente es transgresión de la ley de Dios. Y por lo tanto, culpa. El pecado implica culpa, porque uno ofende y transgride a Dios y a su ley. Y por lo tanto, la culpa viene naturalmente como consecuencia del pecado. Por eso hablamos de naturaleza del pecado. Su naturaleza es infligir culpa, porque es una ofensa en contra de Dios, es una transgresión a su ley soberana. Esta es la idea. Y la culpa pasa. Y la culpa, está ahí, ¿ves? Y la culpa lo hace a uno deudor ante la ley, la cual exige una expiación personal. En el caso, sacrificio que pague y limpie de los pecados, o bien vicaria. En nuestro caso fue vicaria, es decir, sustitutiva, porque el hombre no tenía posibilidad personal de pagar por su pecado y limpiar su propia culpa. Entonces, fue necesario ese sacrificio vicario y expiatorio, tal como fue de Cristo, por la propia naturaleza de Dios y de su ley, bien como la propia naturaleza del pecado y la culpa que Él imprime en el pecador. Exige una limpieza, una expiación, un sacrificio que pague por él. Pasa. Quinto y último, pensamos que la asombrosa grandeza del sacrificio que Dios mismo proveyó implica también la necesidad de la expiación. Es decir, Dios dio su Hijo unigénito para que se sometiera a los más amargos sufrimientos y a muerte vergonzosa. Ahora bien, no es concebible desde mi punto de vista, en ese sentido estoy de acuerdo con estos estudiosos, no es concebible que Dios hubiera hecho esto si lo hubiera considerado necesario. Simple, ¿no? Este punto. Simple y bastante lógico. Ahora bien, si no hubiera necesidad de que Dios entregara a su propio Hijo para sufrir de tal manera, si hubiera otra posibilidad, pues dudaríamos de su amor para con Jesús. Si lo hizo, es porque fue absolutamente necesario. Este autor dijo: este sacrificio resultaría penosamente fuera de lugar si fuera algo que no llegara a ser del todo necesario en relación con el fin indicado para alcanzarse. Es decir, a menos que en verdad sea el único medio posible de salvación para el hombre pecador, seguramente Dios no habría hecho de su Hijo un sacrificio inservible por la única razón de hacerlo. Por eso tampoco creo que el sacrificio de Cristo fue relativamente necesario o basado simplemente en el libre albedrío o el decreto divino, sino que fue de esta forma porque de ninguna manera podría ser de otra, porque eso es una extensión de su naturaleza, es decir, es una necesidad que adviene de su naturaleza.
de amor y juicio. Pasa. Okay. Es también digno de notarse que Pablo arguye que Cristo no habría tenido que ser sacrificado si la ley pudiera dar la vida, y la Biblia habla explícitamente de los sufrimientos de Cristo como necesarios en algunos pasajes que están ahí. Y si queréis después puedo pasar a vosotros pues todo el bosquejo aquí que tengo sin ningún problema. Ya estamos casi terminando. Pasa. Quiero hablar 2 diapositivas más, solo por mencionar algunas objeciones a la doctrina de la necesidad absoluta de la muerte vicaria y expiatoria. Dos objeciones que a veces se dan. Primero, que Dios resulta inferior al hombre. ¿Por qué? El hombre puede, con frecuencia, perdona gratuitamente a los que les hacen mal, pero según el concepto que estamos considerando, Dios no puede perdonar a menos que reciba satisfacción. Y algunos dicen, bueno, eso es poner a Dios en una posición inferior al hombre, porque si el hombre puede perdonar un acto injusto en contra de él sin demandar ningún sacrificio, ¿por qué Dios no podría? ¿Quiere decir esto que Él es menos bueno y menos caritativo que los pecadores? Los que levantan esta objeción dejan de observar que Dios no puede simplemente compararse con un individuo particular que sin injusticia puede perdonar ofensas personales. Dios es el juez de toda la tierra y en ese carácter debe mantener la ley y ejercitar justicia estricta. Vamos a poner un ejemplo. Un juez puede ser muy compasivo, puede ser muy amoroso y puede en plan personal perdonar a quien le quiera, pero cuando está sentado en su silla en el tribunal tiene que ejecutar la ley tal cual dice la ley. En plan personal puede perdonar a quien le quiera, pero si alguien ha matado a una persona, el juez tiene que dar la sentencia de acuerdo con lo que está escrito en la ley, y el hombre que ha matado al otro tiene que ir preso. No es difícil entenderlo, ¿no? Dios va a cumplir la ley porque la puso Él. Este es el punto. Dios no se hace para nada inferior al hombre en ese sentido, ¿no? Además, esta objeción ignora abiertamente el hecho de que Dios no estaba en la obligación de abrir un camino de redención para el hombre desobediente y caído. Jamás estuvo Dios en obligación de hacerlo, sino que podía con perfecta justicia haber dejado al hombre en la condenación que éste eligió. Así que la base de su determinación de redimir el hombre puede encontrarse en su buena voluntad, más que en cualquier otra cosa. El amor revelado a los pecadores en la buena voluntad divina no surgió porque Dios buscara alguna satisfacción, sino porque Dios amó al mundo de tal manera. Así que fue completamente soberano y gratuito. El mediador mismo fue un regalo del amor del Padre, es decir, Jesús fue un regalo del amor del Padre, porque Dios amó al mundo de tal manera que dio su Hijo unigénito. Naturalmente no podía ser contingente con la expiación. Y por último, no debe olvidarse que Dios mismo hizo la reconciliación. Él tuvo que hacer el sacrificio tremendo, el sacrificio de su unigénito, el sacrificio de su Hijo amado para salvar a sus enemigos, a sus ofensores. 2. Segunda objeción que a veces se hace, que resulta un cisma en la Trinidad. Eso está completamente fuera de lugar. Esta objeción no se sustenta porque la Biblia nos enseña que el Dios triuno proveyó de gracia la salvación de los pecadores. No hubo nada que lo constriñera, por así decirlo, tanto el Hijo como el Padre. El Padre hizo el sacrificio de su Hijo, el Hijo se ofreció voluntariamente. No hubo ahí jamás cismas, sino la más hermosa armonía entre el Padre y el Hijo en la obra de este sacrificio
vicario y expiatorio para la reconciliación y la salvación de todo aquel que en él cree. ¿Cuál es el versículo clave de este estudio? El versículo más citado, quizá más predicado en todo el mundo. Juan 3:16. Porque Dios amó al mundo de tal manera que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creía no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios bendiga.